Muy buenos días a todas y todos, tanto a quienes están conectados en el Zoom en esta mañana de domingo 27 de abril, como a quienes después en vivo o en diferido ven estas actividades a través de las redes sociales. Agradecemos mucho la continuidad de su presencia, pero también la difusión de estos materiales que son muy importantes para el análisis de la realidad social, histórica, contemporánea desde una perspectiva de análisis marxista lombardista. Doy la bienvenida a esta edición de la Escuela de Cuadros Vicente Lombardo Toledano del Partido Popular Socialista. En este domingo vamos a escuchar el, el, la edición número 7, es decir, vamos en la sesión 7 de un curso que ha estado presentándose desde principios de año, que es un curso de marxismo. Este sería como el capítulo 7, digamos, y el tema específico de análisis se llama el mercantilismo y la invasión del continente americano, que es fundamental pues para entender el proceso de colonialismo y las repercusiones que tuvo tanto para el continente europeo como para los pueblos de América Latina, la presencia de los invasores y bueno, cómo esto repercute hasta el día de hoy y es parte pues de este análisis sobre la situación histórica de nuestro entorno y nuestra realidad a partir del pensamiento marxista lombardista. Nuestro compañero Cuauhtémoc Amezcua, que es quien ha estado llevando el curso de marxismo, es quien expone y yo tengo el honor de hacer los comentarios. Y bueno, pues voy a permitirme iniciar compartiendo una presentación que es la guía gráfica de la exposición y también que estos materiales igual de son importantes para la divulgación, entonces quienes estén interesadas o interesados, también la presentación misma se puede compartir porque pues ayuda a repasar, digamos, lo que se ha visto en el video. Entonces voy a iniciar aquí con la presentación y adelante, compañero Cuauhtémoc Camesco, y reitero el agradecimiento a todas las personas que se siguen conectando en este espacio. Compañero Amezcua, adelante. Gracias, compañera Carmen. Muy buenos días, compañeras y compañeros. Pues hoy nos toca ver el mercantilismo y la invasión del continente americano. Como ustedes recordarán, en el capítulo anterior hablamos del modo de producción feudal en la síntesis de etapas históricas que formularon Marx y Engels. Después del feudalismo siguió ya el capitalismo, pero el periodo de transición entre el feudalismo y el capitalismo contiene muchos elementos importantes que conviene ver con cierto detalle para poder comprender más a cabalidad el modo capitalista de producción eh, que todavía predomina en el mundo en nuestros días. Entonces, en la lámina inicial del curso, se recuerda que en el capítulo anterior vimos, entre otras cosas, la, lo que pongo aquí entre comillas, dentro del modo feudal de producción surgió otra clase social, la de los artesanos y comerciantes, que se fueron estableciendo en derredor de los castillos feudales o de los monasterios o en los cruceros más importantes de las más importantes rutas comerciales. Estos eh, artesanos se dedicaron a los oficios necesarios para la vida cotidiana. Así hubo tejedores, tintoreros, sastres, zapateros, talabarteros, herreros, armeros, orfebres, panaderos, carniceros, carpinteros, albañiles, impresores, boticarios y vidrieros, entre muchos otros oficios. Y también dijimos, y sigue la cita entre comillas, que en la medida en que crecieron esos asentamientos de artesanos y comerciantes,
se formaron villas, así se les llamó primero, y después que crecieron más, pues ya se les llamó ciudades. Burgos, Burgos significa ciudad en alemán, y ese es el origen del término burguesía, y también es el origen de esa clase social que después ya en el capitalismo pasa a ser la clase social dominante. Originalmente fue el nombre de estos eh, artesanos y comerciantes. Y entre nosotros, a partir de estos señalamientos, en la escuela de cuadros surgió eh, una serie de dudas interesantes que vale la pena examinar con cierto detalle. Una inquietud que surgió fue de dónde vinieron las personas que formaron esta nueva clase social, cuál fue su origen concreto desde el punto de vista de clase social. Y entonces, bueno, pues la respuesta es que estas personas tuvieron varios orígenes. En su mayor parte eran antes de migrar a a la ciudad y convertirse en artesanos, eran, se dedicaban a las tareas del campo, eran siervos campesinos que como sus condiciones de vida pues eran muy estrechas, muy ingratas, huyeron del feudo buscando mejores condiciones de vida. Y pues ellos sabían un poco de todo, porque la economía de la época feudal se caracterizó por ser una economía de autoabasto. Lo principal que se producía eran productos agrícolas, productos del campo, y los campesinos se autoabastecían de hacer ellos mismos su ropa, y la de su familia, su calzado, eh, preparaban el pan con el que se alimentaban, y en fin, pues esos fueron los típicos mil usos, dijéramos, y pues en la medida en que eh, se vieron en la necesidad de escapar del feudo e irse a buscar mejores condiciones de vida en las poblaciones que se iban formando alrededor de los castillos feudales o de los monasterios o en los cruceros de las rutas comerciales, de las principales rutas comerciales, pues escogieron alguno de sus muchas actividades que todavía no eran propiamente un oficio al que se dedicaran de lleno, escogieron alguna de esas actividades para adoptarla como nuevo oficio. Eh, y ya más adelante, pues otras oleadas que llegaron, pues como no eran sumamente diestros, aunque sabían hacer de todo, pues ya se ocupaban como aprendices en los establecimientos que ya estaban afincados y en cierto modo acreditados de otros que habían migrado antes. Eh, bueno, pues esto es lo que vimos respecto a esta cuestión. Y luego, en en la lámina que sigue, entramos un poco más en detalle y decimos que si bien esos fueron los más de los que formaron esta nueva población, esta nueva clase social de la burguesía, también hubo otros que no eran propiamente campesinos, sino que ya estaban un poco más especializados o más especializados respecto a cierto oficio desde sus orígenes, porque estos eran
los que podríamos llamar en lenguaje de nuestro tiempo trabajadores de confianza, trabajaban en el interior de los castillos feudales, al servicio del señor feudal y de su familia, y ahí había pues cocineros ya bastante preparados, panaderos, vinateros, había sastres que se dedicaban exclusivamente al servicio de la familia del señor feudal para el que trabajaban. Había costureras, había herreros, carpinteros y jardineros. Y había otros que eran pues más cercanos al jefe, al patrón, al señor feudal, que ejercían como mayordomos o como escribas o como secretarios o como tesoreros para llevar ahí las cuentas y eso, y otras actividades ya propiamente administrativas. Eh, en la siguiente lámina vemos que, eh, dado que una parte de esas villas, primero y después ciudades, se fueron estableciendo en, en derredor de los castillos feudales y de los monasterios o en lugares donde se cruzaban las más importantes rutas comerciales. Y por otra parte, dado que, como también señalamos en el capítulo anterior, con el tiempo algunas de esas ciudades se volvieron muy importantes y poderosas, pues ahora surgen otras preguntas. La primera sería, ¿cuál de esos tres tipos de asentamientos habitacionales fueron los que más se desarrollaron y por qué ocurrió esto? Y bien, pues ahí se comenta que con el andar del tiempo, las villas que más progresaron y convirtieron en ciudades y después en ciudades poderosas y ricas, eh, fueron las que se instalaron en los cruceros comerciales, eh, 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 porque eh, estos, los otros, los que se habían establecido en torno a los castillos feudales o en torno a los monasterios, pues dependían para su desarrollo y progreso esencialmente de la economía centralizada en el propio castillo o en el propio monasterio. De ahí salían a hacerles compras y otra población que iba saliendo de esos centros, pues se iba incorporando y ese era lo que marcaba su ritmo de crecimiento. Pero, pues, de acuerdo con las leyes de la realidad social y económica descubiertas por Marx y Engels, pues todo modo de producción cuando ya envejece va declinando cada vez, su economía es menos eficaz, menos productiva y hasta que llega el momento en que pues ya no permite el desarrollo de las fuerzas productivas, es decir, el desarrollo económico y lo atrofia. En tanto que los que se fueron a instalar en los cruceros de rutas comerciales, pues a partir de ahí se vieron vinculados al nuevo modo de producción que empezaba a surgir, el capitalismo todavía en su modo embrionario, que fue el mercantilismo. Y en efecto, estos que se instalaron ahí llegaron a progresar tanto que llegó el momento en que compitieron con las mucho más antiguas ciudades que venían desde la época romana, desde la época del Imperio Romano, desde la época del modo de producción esclavista, compitieron en cantidad de pobladores y también en capacidad económica y política, en fuerza política, porque de acuerdo con el marxismo, pues
la economía es fuerza política concentrada. Eh, eh, Ahora, en la lámina que sigue, seguimos desarrollando este mismo comentario. Era una época en que el comercio progresaba mucho, se habían establecido rutas que recorrían los mercaderes vendiendo productos de muy distantes regiones y muy diverso. La principal, la más conocida, fue la ruta de la seda, que ahora ha retomado China con un modo con un nombre muy parecido para la época actual como una de esas formas de fomentar el comercio internacional. La ruta de la seda la integraban, se movía por tierra y la integraban, movían su mercancía fundamentalmente con camellos y la integraban si eran pequeñas caravanas, 50 camellos, y si eran muy grandes llegaban hasta 500. Entre 50 y 500 era el número de camellos que integraban cada caravana que recorría esas rutas. Esta ruta enlazaba el lejano oriente, China, India, lo que ahora es Pakistán, Indochina, toda esa región, con el Oriente Medio, lo que ahora es la península arábiga, los países árabes en su conjunto, eh, eh, y estas dos las enlazaban con Europa. Y de regreso, pues llevaban de aquí para allá o de Europa hacia el Oriente Medio y hacia el lejano Oriente otros productos. Así comerciaban con sedas, que era pues lo que le dio nombre a la propia ruta, con porcelanas, con piedras preciosas, con metales preciosos, oro y plata, ya trabajados por los orfebres, o sea, ya no en bruto, eh, convertidos en joyas, en ornatos, pues muy valiosos y elegantes. Y también comerciaban con especias, que pues la comida que acostumbraban los europeos inicialmente era muy simplona, y conforme fueron empezando a conocer que había pimienta, que había eh, otra amplia variedad de especias, eh, pues fueron aficionándose a incorporarla a su comida, sobre todo las clases sociales pudientes, los señores feudales, sus familias, y se convirtió para ese sector de la población pues en producto de primera necesidad. No se producía nada de eso en Europa, venían del Oriente o del Oriente Medio, y y las ciudades clave, los puntos clave que desde el principio enmarcaron este comercio interregional o internacional en términos actuales, pues fueron la ciudad de Samarcanda, que está ubicada en Uzbekistán en la actualidad. Fue uno de los eh, repúblicas que formaron parte de la Unión Soviética, hasta que se disolvió Uzbekistán. Otro punto clave fue Kashgar. Esta es una población que ha estado tradicionalmente enclavada en la triple frontera que se da entre India, Pakistán y China. Pero geográfica y de acuerdo con la división político-geográfica, pertenece a China, a una región autónoma de China actual, de la República Popular China.
Y el otro punto muy importante de estas caravanas, pues fue desde siempre Constantinopla, que hoy es la ciudad de Estambul, Turquía. Eh, la segunda de las rutas más conocidas, hubo muchas, hubo pues una decena o una docena más o menos, pero la segunda de las rutas más conocidas fue de carácter marítimo, se movía por embarcaciones, por mar, y se le conoció desde el principio como la ruta mediterránea o la ruta del Mediterráneo, pero no trabajaba separada de la otra, de hecho era una extensión de la ruta de la seda, una extensión marítima que volvía más ágil la distribución de los productos que ya habían llegado por tierra a la zona del mar Mediterráneo y, y esta pues permitió el desarrollo de otras ciudades de esta zona, particularmente de Venecia, que se convirtió, era de esas típicas, de esos asentamientos típicos de, de comerciantes sobre todo, también de artesanos, que se establecieron en las rutas comerciales y pasó a ser una ciudad muy poderosa tempranamente, una ciudad importante, también Génova, Roma, que era una viejísima ciudad capital, también recibió los beneficios de este comercio importante en el mar Mediterráneo. eh, Estas tres ciudades en la actual Italia. Barcelona se desarrolló mucho también por esa vía, fue un otro asentamiento típico de ese carácter. Barcelona es la ciudad más importante de Cataluña. Cataluña es un estado que forma parte de España y que está luchando hace mucho un sector muy importante de su población por independizarse de España. Hace décadas que está ese problema interno ahí en España de que sobre todo el Partido Conservador no quiere soltar a la región de Cataluña porque es la parte más desarrollada de España aún hoy y los catalanes pues quieren independizarse porque pues no les conviene estar atados a una España que en general se ha ido desarrollando históricamente de manera muy lenta todavía hasta nuestros días. Eh, También fue el caso de Lyon en Francia, y la propia París, que también era otra capital, igual que en el caso de Roma, mucho más antigua que las ciudades que se formaron en la época del mercantilismo. Ah, bueno, va. eh, en la época del mercantilismo, estas eran mucho más antiguas. Eh, También Brujas, que es una importante ciudad de Bélgica, fueron puntos clave de la ruta del Mediterráneo. Resultado de este comercio muy intenso fue el de que un puñado de esos comerciantes prósperos que hasta pocas décadas antes pues habían sido población, ya sea que trabajaba en los castillos o en los monasterios ejerciendo un oficio, o población campesina que trabajaban en calidad de siervos del amo feudal, pues prosperaron y no solo llegaron a a ser clase social dominante ahí en sus ciudades, sino cobraron fuerza política para desafiar
a la clase social mundialmente dominante, a la clase social feudal que era la predominante pues en prácticamente toda Europa. En la lámina que sigue, continuamos con el tema del, ahora ya de la burguesía emergente y el Renacimiento. El Renacimiento es otra etapa histórica muy importante, sobre todo desde el punto de vista cultural, que también está ubicada dentro de ese periodo de transición del feudalismo al capitalismo. Eh, el, el Renacimiento eh, eh, ahí se señala que al haber, recordando el capítulo anterior, que al haber surgido, haber migrado esos artesanos y comerciantes fuera del ámbito de la economía feudal para iniciar su propio tipo de economía, también surgió prácticamente de manera automática una nueva mentalidad diferente a la mentalidad feudal, porque estos artesanos, pues desde el principio, cuando decidieron irse a la aventura y salirse de ahí a buscar otro modo de vida, pues así muy, muy a la aventura, dieron muestras de un individualismo, de un no sometimiento, a las leyes, a las reglas establecidas, de una gran afición a luchar por la libertad, por las libertades. De ahí surge lo que viene a ser el pensamiento liberal. Liberal es un derivado del vocablo libertad, son los partidarios de las libertades más amplias. Y fue la ideología oficial de la burguesía durante mucho tiempo. Entonces eran individualistas, eran partidarios de las libertades y de todas las libertades, de la libertad de pensamiento, de la libertad de reunión, de la libertad de expresión, que nada de eso se permitía ni se ejercía en lo más mínimo en el modo feudal de producción. Pero sobre todo de las libertades en materia empresarial, en materia de hacer negocios sin que nadie estorbe o limite o regule qué negocios son o cómo los hacen, que es la principal característica que sigue rigiendo en en el liberalismo económico. Eh, Esta mentalidad eh, impulsó el progreso de las ciencias, de la investigación, también impulsó el progreso de la cultura, porque pues ahí surgieron personas preocupadas por examinar el pasado remoto que durante todos los 1000 años de feudalismo, pues no se había escondido por parte de la iglesia, lo conservaban en las bibliotecas que no eran de acceso público, eran de acceso exclusivo para los clérigos. Ellos, y aún no todos los clérigos, eran muy pocos los que tenían derecho a entrar a consultar libros que venían de mucho tiempo atrás. Entonces escondieron muchos avances que la humanidad ya había logrado 1000 años antes y empezaron a redescubrirse, retomarse esos conocimientos que venían de tiempo atrás.
pues a eso lo consideraron un renacer de la humanidad misma, de ahí el nombre de renacimiento de esa etapa, y las artes. Entonces hubo fruto de este renacimiento, de esta nueva ideología, de esta nueva mentalidad de la burguesía, pues surgieron figuras como Miguel Ángel, como Leonardo da Vinci, literatos como Shakespeare, científicos muy importantes como Copérnico, como Kepler, como varios más, filósofos muy importantes que se nutrieron en los conocimientos previos. eh, pues todo eso se enfrentaba en una lucha ideológica, una batalla de ideas con lo que trataba de preservar y hacer que siguiera rigiendo en en todas partes el poder feudal, los señores feudales, que era el pensamiento de la iglesia, en el sentido de que esta era la única que podía hablar a nombre de Dios y todo provenía de Dios y todo lo que no respetara eso, pues era condenable y perseguible. A muchos de estos científicos los sacrificó la iglesia, los condenó la Inquisición, eh, los persiguió encarnizadamente y también por parte de ellos la lucha fue encarnizada, de ahí viene esa época del jacobinismo, del combate ideológico muy enérgico contra el clero y contra la iglesia por cuanto a esa posición ideológica que asumió durante tanto tiempo. Eh, en el siguiente lámina, mm, entonces aquí hablamos ahora de la invasión europea del continente americano en el siglo XVI, que es otro hecho muy importante, y todo esto, y vean ustedes, todo esto surge el mercantilismo, surge el comercio muy vigoroso, surge este renacimiento en lo cultural, en lo científico, en el modo de pensar, y surge estos cambios geográficos, políticos, económicos muy importantes que se dieron por la invasión que los europeos hicieron del continente americano, todo el continente, en el siglo XVI. Y esto, pues igual que en el caso del Renacimiento, igual que en el caso del mercantilismo, igual que en todo esto, tiene una interpretación burguesa y una interpretación marxista, porque ahora estamos en medio de una nueva batalla de ideas, así como aquella que libraron los burgueses cuando eran clase social revolucionaria contra la vieja clase social dominante, el feudalismo. Pues ahora estamos en una batalla de ideas muy intensa, contra el pensamiento ahora dominante, que es el de la burguesía ya convertida en imperialismo y ya que obstruye el progreso de toda la humanidad y tiene sus propias versiones respecto a todos los hechos importantes. Y el marxismo, que es la filosofía opuesta, la que pertenece a la clase social más importante de la época que está por venir en la clase social de los trabajadores, la clase proletaria. Entonces, aquí en el capítulo anterior también ya habíamos adelantado algo diciendo que el tránsito del modo feudal de producción al capitalista que se inició hacia fines del siglo XIV
e inicios del XV, pasa por el mercantilismo, que ha sido llamado primera etapa del capitalismo o de igual manera capitalismo embrionario, y antes también habíamos visto aquí en la Escuela de Cuadros que la base de todo modo de producción radica en la economía. En la estructura económica radica la base que sustenta todo. Y a esa base estructural le corresponden un conjunto de sobreestructuras o superestructuras, que todas estas actúan entre sí y también interactúan con la base económica. No son aisladas para nada, influyen en todo lo que sucede, también en la economía, pero la preponderante, el elemento preponderante, el que más influye, el que más fuerza tiene de entre todos, es la estructura económica. Pues bien, la base económica de la sociedad de esa época, de esta época de transición donde se dan todos estos hechos tan importantes, radicó en el mercantilismo, que, reiteramos, pues fue el embrión del capitalismo. El Renacimiento fue, por tanto, su sobreestructura ideológica, y de ahí depende su cercana relación. Eh, y bueno, eh, aquí en este tema de la ah, invasión europea, eh, lo que más importa, si analizamos el tema con la óptica marxista, de todos los elementos que confluyen, lo que más importa es observar la diversidad en el grado de desarrollo de los modos de producción que hubo en aquella época entre todos los eh, eh, actores que estuvieron involucrados, ya sea como victimarios o como víctimas, porque del lado de los países invasores, como ya también habíamos dicho, Inglaterra iba adelante, pues ahí se había desarrollado el mercantilismo de manera temprana y rápida, y ya estaba para entonces dejando atrás el feudalismo. Estaba pues en pleno mercantilismo y transitaba hacia el capitalismo. Francia en segundo lugar, eh, los Países Bajos en tercer lugar. En cambio, los países que integran la península ibérica, que está al sur de España, la península ibérica la integran dos países, España y Portugal, pues fueron los más retrasados. Ahí todavía se enseñoreaba, ahí se fortaleció y se acuarteló el feudalismo con todos sus aspectos económicos y sobreestructurales, culturales y ideológicos, etcétera. Y entonces, pues eso es por parte de los países que invadieron el continente. Ahora, por parte de los invadidos, porque este no fue un continente que vinieran a descubrir por primera vez, a enterarse el ser humano de que existía, estaban poblados desde hacía varios milenios atrás, ya lo conocían los humanos, progresaban aquí, construían a su ritmo su economía, su cultura, sus artes, sus ciencias. eh, pero en esta población, en la población que había en el continente americano, era
desde el punto de vista del desarrollo de las fuerzas productivas, estaba en otra etapa, milenios atrás. Eh, Estaba poblada por una diversidad de tribus, muchas tribus, desde el extremo norte, en Alaska, en Canadá, había tribus poco numerosas, poco desarrolladas. En Estados Unidos había tribus más avanzadas. En México había tribus, dos o tres muy avanzadas y las demás no tanto. En el resto, en Centroamérica, en Sudamérica, pues fuera de la de Perú, eh, que también desarrolló mucho la de los incas, los demás todavía eran tribus bastante más atrasadas. Eh, Desde el punto de vista eh, económico y desarrollo de sus fuerzas productivas, pero también desde el punto de vista cultural, por aquello de que las sobreestructuras están muy vinculadas a la estructura. Eso es lo que más interesa observar para no confundirnos con las concepciones eh, burguesas o en la actual batalla de las ideas sobre este tema de América y Europa. Ahora todavía tenemos ahí otra lámina en que seguimos trabajando este tema. Eh, esto, este asunto del descubrimiento o de la invasión, pues es descubrimiento de manera muy relativa porque los europeos, después de 1000 años de feudalismo, ignoraban muchísimas cosas en la cultura, en la ciencia, en que todo eso lo había escondido la iglesia y por eso el Renacimiento. Y entre las cosas que ignoraban, pues ignoraban que acá había este enorme continente y para ellos sí fue una gran sorpresa, un gran descubrimiento, solo para ellos, no para la humanidad. Entonces, lo que acabamos de ver en la lámina anterior se articula con eh, eh, lo que estamos viendo aquí ahora. Eh, este hecho de que hubiera esa diversidad entre unos y otros influyó mucho todavía hasta hoy sigue influyendo mucho en los acontecimientos. Porque, por un lado, pues la parte norte del continente, la parte del extremo norte con Canadá y su vecino que sigue inmediatamente después, Estados Unidos, a ellos les tocó la invasión por parte de los ingleses y los franceses, sobre todo, como fuerzas predominantes. Y eran, como acabamos de ver, pues los más adelantados de Europa. Y en cambio, toda la parte que va de el río Bravo hasta la Patagonia y más arriba del río Bravo, porque todo lo que fue parte de la Nueva España y parte de México, y que luego nos arrebataron los estadounidenses en una guerra impuesta e injusta, una guerra de depredación. Todo eso fue invadido y dominado por la fuerza de las armas y por la violencia por los estados que ahora conforman España y Portugal, los más atrasados precisamente. Y bueno, pues eso incidió mucho porque, según veremos ya en detalle en otra jornada de la Escuela de Cuadros, pues impusieron desde el principio distintos modos de producción, los que ellos ya conocían, en los que ya estaban eh,
dominando en su época, los impusieron de un lado y del otro. Eh, y luego en la lámina que sigue presentamos pues una cronología, una cronología de cómo fueron dándose estos hechos de el descubrimiento y la conquista en lenguaje de ellos, el tropezarse sorpresivamente con algo que ellos no conocían y, y luego pasar a invadirlo, a apoderarse de ese vasto territorio eh, por ambición, cómo se fue dando. Entonces aquí está en 6 puntos los hechos principales. El primero es pues el más conocido de todos, desde nuestra época de Escolapios en la primaria, que a fines del año de 1942, Cristóbal Colón, queriendo encontrar una ruta alternativa a la de la seda, que para entonces estaba atrofiada por hechos militares que se habían dado allá en Constantinopla, se había atrofiado esa ruta, no era transitable fácilmente, había dejado de funcionar. Y como ya era muy importante el comercio que se ejercía por esa vía, pues entonces en Europa surgió la curiosidad por ver si se podían encontrar otras rutas alternativas. Y hubo muchos intentos. Uno de esos fue el de Cristóbal Colón. A él se le ocurrió que hacia, navegando hacia el occidente, se podía llegar al oriente. Ya era la época en que se redescubrían ideas ya antes manejadas, como la de que la tierra no era plana, como creyeron los feudales durante 1000 años, sino era esférica o semiesférica. Y entonces, pues él encontró antecedentes de todo esto y se le ocurrió que era, era, era otra persona ambiciosa de espíritu aventurero, que hubo muchas en esa etapa, y quiso hacer esto, lo anduvo ofreciendo sus servicios y viendo a ver a quién convencía de los que tenían el poder económico para que pagara un experimento que iba a ser costoso, y pues logró convencer a los reyes de Castilla y Aragón, y entonces pues ellos financiaron y ya resultado de su aventura, llegó primero a una pequeña isla de las Bahamas. Las Bahamas es un archipiélago muy cercano a la península de Florida. Ahí se marca con una flechita que baja del punto 1, ahí donde están las Bahamas. Ahí llegó y esa primera islita la llamó San Salvador. Luego hubo varios viajes más de Colón y varios de otros expedicionarios y aventureros más. El punto 2 es que por su lado, otro que había emprendido una idea parecida a la de Colón, Pedro Álvarez Cabral, él contando con el patrocinio de los reyes de Portugal, llegó a Brasil y en 1500, apenas 8 años de diferencia con Colón. Eh, eh, y Colón ya había tomado posesión de la isla de San Salvador. Eh, no obstante que supo que estaba habitada, ahí mismo fue recibido por pobladores en tono amistoso, pues no imaginaban que iban a perseguirlos, a victimarlos, a robarlos, a explotarlos, y los recibieron en términos amistosos.
y sin embargo tomó posesión a nombre de España. Dijo, este es territorio español porque yo me comprometí con mis patrones que me patrocinaron a que todo lo que encontrara pues pasaría a enriquecer la fortuna de ellos. Y igual hizo Pedro Álvarez Cabral cuando llegó a Brasil. Él tomó posesión de lo que ahora es el inmenso territorio de Brasil, a nombre del rey de Portugal. Eh, lo cual pues son actos de piratería, ¿no? No se pueden llamar de otra manera, de despojo. El que alguien invada una zona y aunque estén ahí otros ocupantes anteriores, diga, de aquí en adelante esto ya es mío, pues valiéndose de que tiene un armamento más desarrollado, mucho más desarrollado, pues son actos de piratería y despojo. En el punto 3 eh, eh, hablamos de que en diversos viajes posteriores de Colón o de otros navegantes inspirados por lo descubierto por Colón y que igual provinieron de España, inicialmente, después cuando ya establecieron una base en Cuba, de ahí surgieron otros para venir al continente, entre ellos Hernán Cortés. eh, pues continuaron con el mismo procedimiento de apropiarse de cuanto territorio hallaban, y si los pobladores invadidos ofrecían resistencia, los combatían a sangre y fuego, y luego aprovechándose de su armamento que era muy superior, ya también comentamos antes, pues que ellos ya tenían las armaduras de hierro, ya tenían las espadas de hierro, ya tenían los arcabuces con pólvora, ya tenían cañones con pólvora, y entre los pobladores previos del continente, todavía estaban en la edad de piedra, no entraban a la edad de los metales, no conocían el hierro, no tenían en ningún uso todavía de este tipo. Su armamento era de piedra, de madera, eh, sus macanas eran construidas con piedra y con puntas de piedra afilada. Sus escudos eran de tela o de piel de animales, sus escudos, pues, sus armas defensivas. Estaban en una etapa muy distinta en cuanto a desarrollo de las fuerzas productivas, y eso pues constituye un abuso el hacer valer mayor capacidad de fuerza para esclavizar a otros. Eh, el- entonces estos viajes posteriores al de Colón ya fueron descubriendo muchas otras islas de la zona del Caribe actual, y otras se internaron al continente, a la tierra continental. Entre ellas estuvo la de Hernán Cortés, porque Hernán Cortés además fue doble ladrón. No solo vino para invadir, sino vino patrocinado por Diego Velázquez, un español que gobernaba en Cuba, donde ya se habían asentado y se habían apoderado de, de la, de la isla. eh, y él le pagó los gastos a Cortés para armar una expedición que viniera a explorar más adelante. Y él llegando aquí dijo, pues saben que yo encontré algo aquí que puede ser muy valioso, muy rico, y entonces pues ya no trabajo para el que me patrocinó, sino me quedo con lo que él dio para el viaje, y a partir de ahora voy por mi cuenta y les rendiré informe a los reyes de España. Así me lo salto a él, y pues yo adquiero mi propia fuerza y mi propio poder al margen.
Entonces, él descubrió, según su lenguaje, pero fue invadiendo pues muchas poblaciones del territorio de la actual República Mexicana, eh, y hasta que llegó a la parte que más lo deslumbró por su riqueza, por su riqueza cultural, por su riqueza urbana, por su riqueza sobre todo cultural, que fue la ciudad de la Gran Tenochtitlan. Entonces acá eh, tardó varios años en lograr dominarla, un par de años, en lograr dominar a la Tenochtitlan, a la Gran Tenochtitlan de 1519 a 1521. El siguiente punto es que entre 1531 y 33, Francisco Pizarro, otro aventurero, eh, llegó a Perú, otro aventurero español, llegó a Perú, al Perú actual, y ahí se encontró con las culturas inca, aymara y otras importantes que se habían desarrollado en la región y que formaban una confederación de tribus. eh, la cultura incaica es equiparable a la de Tenochtitlan, eran pues las más importantes vivas en ese momento. eh, y el punto 5 es que en 1534 Jacques Cartier, este de origen francés, otro aventurero, exploró una parte de la costa este de lo que hoy son Estados Unidos y Canadá, una parte extensa. Se internó también por un río, eh, eh, el río San Lorenzo, en la parte continental, y reclamó él para Francia una amplia zona de esa parte que él exploró, una amplia zona que incluyó lo que ahora son dos grandes provincias de Canadá, Ontario y Quebec, por un lado, eh, y una gran parte de lo que ahora son los Estados Unidos. Los reclamó para Francia, pues era la forma en que ejercían la rapiña de estos sinvergüenzas. Y el punto 6 es que más tarde se incorporó Inglaterra. Inglaterra llegó tarde a este asunto, pero pues tenía un desarrollo mayor y eso le permitió, a pesar de haber llegado tarde, mucha ventaja. Eh, Esta apenas en 1607 es cuando funda una primera población que quedó asentada en lo que ahora es el estado de Virginia en Estados Unidos, una primera colonia que llamó Johannestown, y de ahí emprendió su ambiciosa campaña de expansión, la más ambiciosa de todas y después continuada por los estadounidenses, incluso ya independizados de Inglaterra. Esta es la cronología de cómo se dieron esos hechos, que pues no tiene mucha miga como el concepto clasista de la historia, en fin, pero es interesante verlo para comprender más a cabalidad toda esa etapa de la historia nuestra y del mundo actual. Ahora, en la lámina que sigue, se llama ¿Qué repercusiones tuvo esta invasión para los invasores y para los invadidos? Y entonces, pues, para las potencias invasoras europeas, pues se beneficiaron muchísimo. Eh, Se beneficiaron al apoderarse de enormes cantidades de tierra
de oro, de plata, de muchos recursos naturales como la madera, las piedras preciosas, las maderas preciosas y una gran capacidad de producción agrícola, productos agrícolas. Y los cuantiosos recursos que obtuvieron les permitieron sacarles mucho provecho porque lograron grandes avances en sus instrumentos de producción y por lo tanto en sus fuerzas productivas, les permitieron sustentar y consolidar el mercantilismo y avanzar hacia el capitalismo poco después. eh, y todo ello estuvo fincado en la más cruel explotación de los pueblos que aquí habitaban, con, con, en los que ellos no tenían ningún derecho a expulsar o a dominar o a controlar o como lo hicieron eh, los pueblos indígenas. eh, Indígena quiere decir originarios, los pueblos indígenas u originarios, y como estas poblaciones fueron diezmadas por la rudeza, el trabajo la crueldad del trabajo en las minas sobre todo, en las plantaciones, en tierras inhóspitas también, y se les acababa la fuerza de trabajo, pues es cuando se origina esa enorme cantidad de explotación de eh, eh, africanos. Se dan cuenta que allá pueden ir a robarse a la gente, no a robarse la tierra, pero sí a robarse a la gente y traerla en calidad de esclavos para que les trabajen gratuitamente acá en el continente americano, tanto en todas partes, desde Estados Unidos hasta Latinoamérica, se dio ese fenómeno en gran escala. Para los países invadidos, para los pueblos invadidos, en cambio, la invasión europea de América en el siglo XVI tuvo consecuencias devastadoras porque eh, pues los invasores europeos los masacraron, los diezmaron. Fue un genocidio en gran escala el que cometieron contra nuestras poblaciones, un genocidio sanguinario e infame. Todo ello, pues, basados en su armamento muy superior. Como ahora el que ejerce en lo económico Estados Unidos, valiéndose de su poder económico superior, pues el controlar y dominar a todo el mundo. Cada vez menos, va en franco declive, pero todavía lo sigue ejerciendo hasta hoy. Eh, eh, los despojaron de sus tierras, los despojaron de todos sus bienes, de todas sus riquezas, destruyeron sus templos, sus palacios, destruyeron sus culturas, quemaron sus bibliotecas. Había grandes bibliotecas de, de, eh, que recogían el saber y los conocimientos que habían acumulado a lo largo de mucho tiempo nuestros pueblos. Todo eso fue destruido, quemado. Los despojaron de su dignidad sin redituarles ningún beneficio a cambio. Esa es en síntesis la valoración que hacemos de todo ese periodo desde los puntos de vista ético y moral. Y bueno, pues ahora tenemos ahí una lámina más. Eh, Marx y Engels se ocupan de todos los temas que referimos hoy en varios de sus trabajos, principalmente en el manifiesto del Partido Comunista y el Capital. Eh, y en el siguiente capítulo de esta escuela de cuadros, eh, seguiremos
explorando, profundizando un poco en el proceso de tránsito hacia el capitalismo en Europa y América del Norte, cómo repercutieron finalmente todos estos hechos en la formación del capitalismo industrial, del capitalismo moderno, y qué sucedió en la parte norte de nuestro continente y en la parte latinoamericana de nuestro continente por aquellas épocas y por qué todavía pues son repercusiones que siguen influyendo en nuestra realidad actual. Esa sería mi exposición por hoy y pues le devuelvo la palabra a nuestra moderadora y comentarista y quedo atento a las preguntas y reflexiones que hagan los compañeros y compañeras. Muchas gracias, compañero Mezcua, por su exposición. Y bueno, creo que es fundamental para comprender el proceso histórico latinoamericano y el porqué del saqueo y la dominación de nuestros pueblos. Bueno, yo voy a hacer algunos comentarios breves para ya dar pie a las preguntas. Y pues creo que con esta exposición de la Escuela de Cuadros del curso de marxismo, que vamos en el capítulo 7 llamado Mercantilismo y la invasión del continente americano, podemos comprender con claridad el origen del capitalismo y el surgimiento de esta clase social, la burguesía, que a partir del mercantilismo da pie a una especie de capitalismo embrionario, podríamos llamar así, y cómo esta lógica del mercantilismo viene a significar también un cambio de raíz en la mentalidad y la dinámica social que se ejerció en el feudalismo. Es decir, pasamos del control absoluto y total de un señor feudal que manejaba pues el sistema económico, el sistema judicial, por decirlo de alguna forma, o sea, las normas o leyes o lo que sucedía dentro de su feudo, pues era quien determinaba cómo se debía proceder y qué debía hacerse. En este caso pasamos de este control total del señor feudal sobre las vidas de quienes habitaban en estos territorios a través de la ocupación que empezaron a tener estos comerciantes o mercaderes, a este mercantilismo que es el embrión del capitalismo, pues a una forma de pensamiento y de organización social que permitía mayor libertad y que desarrolló también un fuerte sentido individualista, un afán de lucro que no existía, más allá pues, de los señores feudales. Las personas que habitaban ahí no tenían como lógica de vida esta mirada, ¿no? Del comercio, pero también pues es una revolución, digamos, en la forma de pensar que apela a las libertades, a todas las libertades y que a partir de estas libertades, particularmente del comercio, porque pues lo que les interesaban era el lucro, la ganancia, también esto nos lleva a un avance de las ciencias, de las artes y de la cultura, un avance hacia el progreso por todas las retrancas u obstáculos que representó el control total durante el feudalismo del pensamiento y de los avances científicos que tenía también la Iglesia Católica, ¿no? Esta institución pues sumamente retrógrada que lejos de avanzar en el pensamiento y en la ciencia, lo que hacía era obstaculizar su desarrollo, pues para mantener a las personas sometidas en la ignorancia y que consonaba o tenía un pleno acorde con la lógica feudal. O sea, el Estado feudal, el Estado iglesia iban de la mano y el capitalismo o este embrión llamado mercantilismo viene a romper esa dinámica y a crear otra forma de pensamiento liberal, como ya explicaba el compañero Mezcua, cuyo eje central sí es el lucro, pero pues también en aras de estas libertades de comercio, de tránsito, se permiten avances de otra naturaleza, entre ellos los avances del progreso, la ciencia y de la propia cultura, como ya explicaba el compañero, durante el Renacimiento. Por eso no nos extraña cuando Carlos Marx dice pues que la burguesía es una clase social altamente revolucionaria bajo ese contexto. Por supuesto, luego va a explicar Marx las contradicciones del sistema capitalista, la acumulación de capital y lo que sucedería posteriormente, pero en esa lógica o dinámica
inicial del capitalismo de libre concurrencia, pues hay un avance considerable de lo que podríamos llamar todas las libertades. Entendiendo pues esta lógica, entonces también es importante la comprensión que nos ofrece la perspectiva marxista de la invasión europea al continente americano y cómo estas miradas simplistas o anticientíficas de la historia que la explican a partir de, no sé, del heroísmo, del atrevimiento de los que son protagonistas y que dicen, bueno, es que si en Estados Unidos sucedió de una forma, pues es porque la personalidad de quienes conquistaron allá y acá en América sucedió de otra por el carácter de los españoles, pues quedan echadas por tierra, ¿no? Porque en realidad es esta cuestión económica la que da la base de cómo surge también el desarrollo de carácter social. Entonces el compañero Mezcua nos explica con claridad que mientras Inglaterra se dirigía ya en su desarrollo económico hacia este mercantilismo embrión del capitalismo, la península ibérica, España y Portugal se afianzaban en el feudalismo y esto los convertía pues en una región bastante retrógrada en España. O sea, mientras Inglaterra apuntaba a un desarrollo ya de un capitalismo embrionario, en Portugal y España el feudalismo se afianzaba para quedar como retranca, digamos, en el desarrollo histórico de la región y por tanto entonces de los pueblos que fueron conquistados. Nuestra compañera Omesco también nos explicó que en América existía una diversidad de grupos poblacionales aislados entre sí. No había pues aún un concepto, por supuesto, de Estado-nación, sino eran representaciones culturales diversas, particularmente en Mesoamérica, que era donde se desarrollaban las civilizaciones más importantes y pues era un desarrollo más bien de carácter regional que se expandía a lo largo del territorio americano. También es importante destacar la diferencia en el grado de desarrollo económico que se vivía en el continente americano respecto del europeo. Aquí no se había llegado siquiera al esclavismo, o sea, era un proceso en que todavía no sucedía el esclavismo. Y bueno, también aquí la perspectiva marxista nos ayuda a explicar por qué estas grandes diferencias, por ejemplo, entre lo que sucedió con Estados Unidos y las colonias después de su independencia y lo que sucedió con la mayoría de los pueblos latinoamericanos dominados por España y Portugal después de la independencia. En Inglaterra iban ya hacia los albores del capitalismo, España y Portugal se afianzaban en el feudalismo y aunque obtuvimos la independencia de manera más o menos cercana, el desarrollo que tuvo Estados Unidos y Canadá por haber sido conquistado por Francia en una región importante, pues es muy diferente al que tuvimos en el caso de América Latina. Nada más quisiera detenerme un momento en plantear algunas cuestiones que el maestro Lombardo señaló respecto de los pueblos originarios. Son tres láminas nada más, porque a pesar de que efectivamente nos encontramos en un desarrollo diferente respecto de Europa, lo que sucedía pues en este territorio del mundo asombró, ¿no? A muchos. Y bueno, Lombardo dice que sin el empleo, por ejemplo, de animales domésticos, sin instrumentos de metal y todavía sin el descubrimiento del principio de la rueda, eh, los antiguos mexicanos, particularmente los mayas, no solo fueron el pueblo más adelantado de América, sino que ningún pueblo del viejo mundo alcanzó un estado de evolución semejante al nivel de cultura que ellos tuvieron, por ejemplo, en arquitectura, en escultura, en pintura, en el pulimiento de piedras, en los trabajos de orfebrería, que a los mayas se debe también la invención de la escritura en este hemisferio, y Lombardo señala que el conocimiento que tuvieron a nivel gastronómico fue superior a los antiguos egipcios y babilonios y se consideraba para ellos la historia como una ciencia. Es decir, que la conquista también implicó un retroceso en la manera en que la cosmovisión de los pueblos originarios tenía respecto de la visión del mundo y de los avances que hasta ese momento había en el territorio del México prehispánico, llamado así, pues por la llegada de los españoles, o podemos llamar de los pueblos indígenas u originarios.
Lombardo decía que los pueblos se encontraban en el estadio medio superior de la barbarie, pero que al interior había un régimen de opresión, pues eran monarquías teocráticas basadas en privilegios de castas y que el pueblo también se enfrentaba a situaciones de hambre, de sufrimiento permanente y una religión engendrada en lamentos y sangre y bueno, en mantener pues a costa de este dolor y sufrimiento que van a marcar también las características y la identidad del pueblo mexicano, la lucha por avanzar. También, pues, Lombardo plantea que a la llegada de los españoles, el Imperio Azteca había sufocado ya a todos los pueblos del centro particularmente, y solamente las tribus recolectoras del norte vivían aún bajo esta lógica, pero ya iba, digamos, el Imperio Azteca en camino hacia lo que podríamos quizá después ver como una forma de esclavismo, ¿no? Cuando llegan los españoles e interrumpen. Y bueno, pues si bien este tema se va a abordar después, Lombardo también plantea lo que el compañero Amezcua con justa razón define como un genocidio bajo la justificación de traer la religión a este nuevo mundo, continente, pues en realidad el pretexto de la religión solamente sirvió para la mayor explotación y crueldad de los indígenas y después de las personas traídas en condición de esclavitud de África hacia el continente americano sin reconocerse ni siquiera en momentos que eran seres humanos y no bestias de carga como ellos los tenían clasificados. Entonces, para la situación que se vivió en América Latina respecto de la conquista, el genocidio y el saqueo, pues nada más cerrar con algunas ideas. A mí me gusta mucho una frase de Eduardo Galeano que dice, la riqueza de unos es la pobreza de otros, cuando habla sobre el saqueo en este libro que se llama Las Venas Abiertas de América Latina. Es decir, como cerraba nuestro compañero Amezcua en la explicación, no podemos entender o no se puede explicar el avance del capitalismo europeo sin entender que es consecuencia de la dominación colonial y que este avance del capitalismo y este esplendor que tuvieron en la revolución industrial fue también producto del genocidio y el saqueo de nuestros pueblos. Eso difícilmente se encuentra una explicación así y pues también que la colonización y fue no solamente un saqueo económico, sino también el sometimiento de las conciencias sociales que aún cuesta trabajo sacar de ese marasmo del dominio colonial y que implicó para los pueblos de América una serie de prácticas que no hemos podido erradicar. Por ejemplo, la gran corrupción del poder judicial viene desde entonces, o sea, un poder judicial y autoridades e instituciones profundamente corruptas. La misoginia y el machismo también es una herencia colonial, compañeros y compañeras, viene desde este sometimiento al que fueron las mujeres víctimas bajo esta lógica y que prevaleció después, aun cuando habíamos logrado nuestra independencia, la discriminación étnico-racial que aún se vive en el territorio de América y que es consecuencia también pues de este avasallaje de carácter colonial y por supuesto el saqueo de nuestras economías que todavía marcan pauta pues para que no podamos desarrollarnos de la manera en que otras regiones del mundo lograron hacerlo. La incursión de México en el capitalismo es un capitalismo dependiente, un capitalismo en donde no se puede arrancar, digamos, del mismo modo que en Europa, pues por todos estos siglos de saqueo de nuestras riquezas y de sometimiento de la población. Y pues es inevitable entonces pensar que el pasado colonial nos sigue marcando en nuestro desarrollo económico, pero también en las conciencias y que sobre ello pues aún tenemos mucho trabajo por hacer para sacudirnos las lastras de la colonia que quedaron ahí desde la invasión de los españoles a nuestro continente y llamar las cosas como son, ¿no? Un genocidio, una invasión y un saqueo de nuestros recursos naturales y la explotación desmedida de nuestros pueblos. Bueno, hasta aquí dejaría yo mis comentarios y creo que esto que nos ha explicado el camarada hoy es sumamente valioso para la comprensión de la historia de esta región del mundo
y que vale la pena pues reiterar una y otra vez esta forma de entender para también de esta manera saber cuál es la ruta, ¿no? que tenemos que tener hacia el cambio de régimen, de sistema y hacia dejar atrás definitivamente este pasado colonial que de muchas maneras todavía se hace presente. Pues yo aquí dejo mis comentarios y me gustaría saber si los compañeros o compañeras tienen alguna pregunta o algún comentario que quieran hacer a la exposición del camarada. Pueden levantar la mano, aquí les veo, o pueden levantar la mano con la imagen esta de aquí. Adelante, compañera Rebeca. Muchísimas gracias, Carmen, y a todos. Oigan, pues no cabe duda que siempre aprende uno más detalles más fantásticos de lo que fue este periodo, en parte para nosotros ignominioso y que nos acaba de exponer el compañero Cuauhtémoc. A mí me gustaría mucho nada más ilustrar la parte del compañero Cuauhtémoc comentando, por ejemplo, que durante el mercantilismo hay que recordar que también la casta de los banqueros surgió, me parece que no se mencionó y que es importante. Me gustaría mucho que echaron un vistazo, de repente Canal 22, Canal 11 ofrecen una serie de películas de la época. Por ejemplo, a mí me tocó ver toda la época de los Medici. Fue fantástico porque ahí ves cómo se va originando esta casta, ¿no? De banqueros y cómo van dando lugar a las pugnas intestinas que después pues vienen a catalizar lo que nosotros conocemos como el desarrollo del capitalismo, del mercantilismo en ese caso, ¿no? También bueno, no aclarar, te voy a aclarar. Quiero ilustrar que la ruta de la seda llegó hasta Acapulco, no sé si lo sepan, es increíble, pero llegaron ahí a pasar muchos de los compañeros que hacían ese tipo de travesías náuticas. También comentar que en el arte, sobre todo de la pintura, podemos mirar, no necesitamos ir a los grandes museos europeos, pero sí en los libros, cómo cambia el arte de la pintura medieval con el del renacentismo. En el medievalismo no veíamos los colores vibrantes, veíamos todo lo que diría mi abuelita, muy casto, ¿no? Hasta las expresiones de los rostros de los santos parecen surgidos de algún sepulcro, ¿no? En lugar de el niño Jesús parece un adulto mayor generalmente, pero ya cuando comienza el Renacimiento todo es un auge en cuanto a belleza. Quiero referirme también y agradecer a la compañera Carmen por todas las precisiones que hace respecto a esta invasión genocida que fue americano y decir que realmente encontrar esta parte de que ya existía la misoginia, el machismo y la discriminación étnica y racial desde entonces, pues sí, desgraciadamente parece que es una suerte de herencia maldita que nos ha acompañado y sí se siente, ¿eh? Todo el atavismo español hasta la fecha. Y sobre todo, y básicamente lo vemos en los sistemas de justicia, que sigue siendo el mismo, ¿no? Prácticamente. Pues les agradezco. Ese es todo mi comentario, ¿no? Bonita tarde. Muchas gracias por su aporte, compañera Rebeca. Compañero Marbucio, adelante. Hola, hola, camaradas, buenas. No todavía, buenos días. Pues aquí, primero agradeciendo la escucha, de esta maravillosa, charla que tuvimos el día de hoy en la Escuela de Cuadros. Y fíjense que algo que quiero comentar, bueno, va como en dos ideas principales. La primera es que estamos viendo ya este proceso histórico evolutivo de lo que más adelante pues va a desencadenarse al sistema capitalista. Si bien todavía aquí como que apenas estamos en esos inicios, pues más adelante vamos a ver que en realidad ya es como la cara fea, ¿no? Del sistema en el sentido de pobres, ricos, burgueses y proletarios y todas estas situaciones que hemos ido pues leyendo y que hemos ido analizando. Y la otra que me gustaría comentar como un dato que está comprobado, es que no solamente fue una conquista en el orden de lo social, lo político, lo económico, en este caso por parte
las potencias colonialistas, sino que también hubo un extractivismo epistémico. Y lo comento porque antes del evento de 1492, que fue el mal llamado descubrimiento de América, y posteriormente hacia 1521, la caída del, digamos, al Tepet de México Tenochtitlán, la cuenta que se llevaba en Europa del tiempo, pues estaba mal. De hecho, ustedes, no sé si ustedes sepan, pero del 9 de octubre de 1582 al 15 de octubre de ese mismo año, esos días no existieron. Y se debe precisamente a la reforma del calendario gregoriano. Y el calendario gregoriano realmente se basa en la cuenta de los pueblos originarios de aquí de México, principalmente sobre todo cuando sea toda esta, digamos, comprensión del mundo indígena. Y realmente hasta esa época con Gregorio IX, si mal no recuerdo es el Papa, se da la reforma al calendario juliano y obviamente pues se corrige esa cuenta no errónea que se tenía del tiempo, pero realmente fue basada en los ciclos del tiempo que se manejaban aquí en la actual y que todavía hoy a nuestros días, y es algo que estamos nosotros impulsando mucho acá en la Universidad Autónoma Comunal de Oaxaca a través de la asignatura que me toca dar a mis alumnos, pues como también los pueblos van teniendo su propia cuenta del tiempo. Entonces, no solamente fue una situación de conquista en todos los ámbitos que menciono, sino también un extractivismo epistémico y que desafortunadamente datos como este que le estoy compartiendo, desgraciadamente la historia los olvida y nos quieren también de cierta manera dar la idea de que trajeron ciencia, progreso y evolución, ¿no? Cuando en realidad, pues bueno, las sociedades, sobre todo, sin llegar en ese romanticismo también, lo comentó, las sociedades originarias de México, pues tienen todo un sistema y toda una lógica de entender el mundo, ¿no? Entonces, eso también da muestra de cómo, pues, los inicios de este sistema, pues también de cierta manera despojaron de los conocimientos ancestrales, pues, a sus pueblos y que también los instauran como otra forma de. Entonces creo que también esa resistencia que hemos estado haciendo también desde lo epistémico y con estas investigaciones, pues también dar muestra de cómo de cierta manera el conocimiento que se tenía aquí, pues también era valioso. Y creo que podemos tomar ambas formas de ver el mundo, pues para hacer la propia nuestra, ¿no? Y creo que ahí también es donde podemos hacer un poquito de lucha para seguir transformando la realidad. Y bueno, en ese sentido, pues, agradecer a los compañeros que hoy tuvieron la oportunidad de compartirnos un poquito de su luz, de su sabiduría, y pues celebrar que en este caso, pues están abriendo estos espacios en la Escuela de Cuadros y que pues tenemos que seguir trabajando, ¿no? Sobre estas ideas, sobre estas teorías y pues sobre todo llevarlo al campo de los hechos. Un gusto coincidir y pues la verdad también ya se extrañaba y se les extrañaba. Un gusto y les deseo a todos un excelente día. Aquí andamos. Gracias, compañero Cuauhtémoc, gracias, compañera Carmen Chinas, por sus valiosas intervenciones. Gracias también por su valioso aporte, compañero Omar, para enriquecer esta charla. Ahora doy la voz a la compañera Clara, pero antes me gustaría leer algunos comentarios que están en las redes sociales. Bueno, saludos desde Tamaulipas, de distintos compañeros como Leticia Rincón, Alfredo Terrazas, que de otras regiones nos miran, Irma Sofía Nava, Jenny Santiago, también Eduardo Gutiérrez envía saludos desde Tehuacán, Puebla, que están siguiendo también. La compañera Leticia felicita por la disertación. Desde Tecate, JPS Tecate también manda saludos que están siguiendo la transmisión a través de redes sociales. Muchas gracias. Y bueno, ahora, compañera Clara, por favor, adelante. Buenos días, compañeros y a todos los que ven esta nutritiva Escuela de Cuadros, agradeciendo al camarada Cuauhtémoc siempre por su gran conocimiento y sabiduría y a nuestra compañera Carmen, quienes hablan no solamente desde el conocimiento, sino también desde su gran sabiduría que tienen y la liberación de conciencia. Creo que lo que han dicho hoy aporta mucho a muchas investigaciones que están haciendo personas, no solamente de la academia, sino de grupos y organizaciones diferentes en toda nuestra América Latina. Son datos muy relevantes, porque desgraciadamente la derecha y la ultraderecha quieren continuar su poderío dentro del sistema capitalista, o como le llaman ahora
nuestros pueblos originarios, la época del capitaloceno, dentro del antropocentrismo. Afortunadamente, se ha abierto más que nada la conciencia y se han develado datos y hechos históricos muy fuertes para que nos vayamos liberando de conciencia aún más todavía. Los datos, por ejemplo, que da Omar son muy significativos. Para nosotros, al menos los pueblos originarios, siempre hemos pedido que sea reconocidos, que sea reconocida nuestra lengua. Y cuando han volteado, al menos, el sistema capitalista a los ojos al indígena, solamente ha sido para quitarle todo aquello que le es valioso. Pero para nosotros no solamente es valioso como una cuestión de capital, no. Nosotros vemos todo aquello que es la madre tierra y lo que corresponde como de todos y que así tenemos que cuidar y proteger. Cuando llegan al menos desde la segunda conquista, ¿y por qué hablo de una segunda conquista? Porque al menos hablo de mi contexto y mi territorio, los zapotecas ya habían tenido una primera conquista, que era por parte de los mexicas. Pero ¿qué pasó? No fue tan invasiva como la cuestión colonialista que venía de los españoles. En el caso de los mexicas, cuando nos conquistan, nos permitieron continuar nuestras tradiciones, nuestras costumbres y una religión relativamente parecida entre una vinculación, la de ellos como mexicas, como la nuestra. Y lo único que pasó fue que nutrieron. También hubo un extractivismo epistémico de los mexicas. Claro que también lo hubo, pero llegamos a la cuenta de que al menos todos los pueblos indígenas llevan un calendario muy parecido. Para eso, por ejemplo, aquí los zapotecas le llamamos piche. Los mexicas tienen su calendario náhuatl y los mayas tienen el suyo, los de Perú, los de Bolivia, todos, pero es muy parecido. Está basado en los 260 días. Para nosotros el conocimiento era el oro, por eso desgraciadamente los colonialistas nos confundieron oro a sabiduría. Para nosotros era sabiduría lo que teníamos, ese era el verdadero oro, no lo que ellos pensaban como oro de forma material. Por eso destruyeron muchas cosas, pero también sabían que al destruir nuestra cultura, nuestras formas de pensamiento, al menos ellos podrían, porque eran menos que nosotros. Utilizaron otras formas, otras cuestiones que pues históricamente creo que muchos de ustedes saben y que todavía están en tela de juicio dentro de los mismos historiadores. Pero aquí, ¿qué es lo más importante? Creo que dijeron en la otra ocasión sobre la cuestión del sistema esclavista. Efectivamente, nuestro sistema no estaba basado en el esclavismo en sí, como los colonialistas, como los europeos occidentales. Nosotros teníamos un tipo de, ya no un comunismo primitivo, era un tipo que nosotros hoy le llamamos, no sabemos cómo le llamaron en ese tiempo, pero nosotros les llamamos como un tipo de comunalidad, por así habría de decirse, por ejemplo, y que todavía afortunadamente quedó como una forma de resistencia en nuestros pueblos y gracias a ello pudimos sobrevivir. ¿En qué se basa la comunalidad? De que todos nos apoyamos entre todos, que todos nos ayudamos entre todos y que todos hacemos por todos. Creo que en la sesión pasada yo decía lo mismo. También nosotros en este momento en la Escuela de Cuadros estamos haciendo comunalidad. Por ejemplo, a Carmen nadie le pagó, al compañero Cuauhtémoc nadie le pagó. Y están haciendo tequio del gran conocimiento que ellos tienen. Muchos de los compañeros hacen aportaciones hermosas en las revistas, en las publicaciones, en todo lo que hacen. Y lo hacen de forma de tequio. Pero no como una forma de obtener un ingreso, como lo ve el capitalista, sino una forma de ayudar al otro a liberarse. Una de las frases que me fascina es de Paulo Freire que dice, nadie libera a nadie ni nadie se libera solo. Nos liberamos en común unión. Nosotros le llamamos comunalidad. Nos vamos liberando entre todos. Y aquí eso es lo que hacemos. Nos vamos liberando entre todos, como en el antiguo sistema de nuestros padres y nuestros abuelos. Eso ha hecho que hayamos resistido al capitalismo.
que al menos podamos tener una conciencia, una forma de conciencia diferente. Y qué padre que aquí todavía sigamos con eso. Dentro de la cuestión histórica hay otra cosa también muy fuerte que develar, y es que en el sur de Latinoamérica la forma de conquista sí fue muy violenta, fue física, pero en el norte jugaron una cuestión tremenda con nosotros, un lavado de cerebro, y lo hicieron por medio del sincretismo. Distorsionaron nuestro contexto de cultura, territorio, religión, y nos metieron el de ellos distorsionado y descompuesto. Eso también tendría que verse, porque las formas no fueron las mejores ni las correctas, y debido a eso, desgraciadamente, la mayoría de la población, al tener ese lavado de cerebro, no tan fácil puede liberarse. Incluso hay investigaciones que dicen que utilizan los principios aristotélicos para poder hacer la cuestión de una imposición, al menos imposición a partir de la religión teocrática. ¿Saben qué? Solamente hay un Dios que crea un hombre y la mujer no existe, o existe de forma muy pequeña, no hay que tomarla en cuenta. A partir de eso, imponen un patriarcado que contrapone a nuestras formas de pensamiento y nuestras formas de ser, de ver el mundo y de vivirlo. Eso es al menos lo que podría decirles. Y hay otra cosa muy importante, y ojalá nos pudieran compartir los compañeros ese conocimiento. Siempre, no es una pregunta en sí. Probablemente yo podría decir, es esto, pero me gustaría más que ustedes le explicaran, porque tienen ese don de la palabra hermoso para explicarlo. Y desgraciadamente, la derecha está utilizando esa versión para destruir al menos la cuestión socialista y comunista. La derecha dice que el marxismo y el socialismo no sirven, puesto que Marx no habló de la cuestión del indígena, y que no habló de la cultura, y que habló que no estaba bien, que estaba descompuesto. Eso está haciendo ahorita la derecha, al menos en los grupos de mexicanidad. Les está metiendo cuestiones que ellos no entienden, no lo saben, y me gustaría muchísimo que ustedes explicaran, si es que se puede explicar eso, para que varios que estén escuchando este programa puedan dar al menos una mejor orientación sobre este tema, pero es exclusivamente este tema el que está tocando la derecha, para que los grupos de mexicanidad que hay o de estudios sobre nuestras culturas ancestrales no tomen en cuenta al menos el marxismo, y desvirtúen el socialismo y lo que es la cuestión del comunismo. Muchas gracias. A usted, compañera Clara, entonces aquí reunimos pues estas preguntas, comentarios y lo que han dicho en redes, y a continuación doy la voz nuevamente al compañero Amezcua para que pueda expresarse sobre la interacción que nuestros compañeros han brindado. Pues yo agradeceré a los compañeros, compañeras, todas sus intervenciones, que más bien han sido de reflexión, de análisis, de cómo han visto o cómo asimilan lo que hasta ahora hemos expuesto, y no creo que haya algo que amerite una respuesta precisa e inmediata, sino simplemente agradecerles pues sus aportes, que son eso, nos ayudan a mejor formarnos nuestro criterio respecto a todos estos temas que hemos estado viendo, y pues le dan vida y le dan dinamismo a esta escuela de cuadros. De modo que les agradezco muchísimo a nuestra comentarista en primer lugar, y enseguida a todos los compañeros que han intervenido hoy. Y bueno, pues les informo para cerrar que el próximo domingo no tendremos escuela de cuadros, porque estaremos en una jornada que le interesa muchísimo a nuestro partido
alentar y apoyar, y que es el Encuentro Nacional de Solidaridad con Cuba. Será el sábado y domingo próximos. Ya nos recordaba la compañera Carmen que va a ser acá en la Ciudad de México, en el Complejo Cultural Lindavista. Está en la delegación o en la alcaldía ahora Gustavo Amadero. Los que puedan asistir físicamente, pues será muy valioso y muy ilustrativo. Siempre hay muy buenas intervenciones de gente avanzada que viene de Cuba para comentarnos eh, su problemática, sus experiencias, sus vivencias. Cuba tiene un enorme desarrollo científico en varios campos del saber humano, eh, y también es la principal víctima del imperialismo estadounidense desde hace décadas. eh, eh, de modo que siempre se puede aprender mucho de los expositores cubanos. Y para el siguiente, que ya será eh, el segundo domingo de mayo, eh, pues vamos a ocuparnos de una efemérides que vale mucho la pena poner nuestra atención en ella, porque el 8 de mayo se conmemora el 80 aniversario, un aniversario redondo muy importante, de la victoria eh, mundial contra el fascismo, de la derrota del eje nazifascista, donde el principal actor pues fue el Ejército Rojo, el glorioso ejército soviético. La Unión Soviética fue la principal víctima inicialmente de la ofensiva nazifascista, a partir de la Operación Barbarroja, que así le llamaron Hitler y sus estrategas, a la invasión masiva, rapidísima, de su territorio. Para entonces todo lo que ya había hecho Alemania, invadiendo y dominando casi toda Europa occidental, había sido simplemente para prepararse para apoderarse de la minería, de la industria armamentista, de todos los países que fue sojuzgando fácilmente, para llegar con un poderío enorme, mucho mayor, redoblado, a lo que principalmente les interesaba, que era tratar de borrar al socialismo de la historia de la humanidad, aplastando a la revolución soviética, derrocando a su gobierno, instaurando allí el nazifascismo. Y pues hay muchas enseñanzas y muchas cosas que sacarle a esa efemérides. Entonces, a eso vamos a dedicar la sesión del segundo domingo de mayo, que cae en ¿qué día es? Es día 11 de mayo. No, estoy viendo abril. Es, eh, es, pues sí, es 11 de todas formas, sí es correcto. Sí, será el 3 y 4 el evento de Cuba, y entonces el siguiente domingo lo dedicaremos a esto en nuestra escuela de cuadros. Un abrazo para todos los compañeros y compañeras. Muchas gracias, compañero Mezco. Y bueno, con esto cerramos la transmisión. Agradecemos la presencia, el compartir el material, también a quienes lo ven en tiempo diferido, y pues seguimos al pendiente
Buenas tardes, hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Gracias. Un abrazo.